Hola, buenas tardes chicos, chicas. El siguiente video tiene como propósito o como objetivo ilustrarles cómo hacer el cálculo de error propagado en nuestro experimento de tiro parabólico, de lanzamiento parabólico, utilizando el programa de adquisición de datos Tracker. Bien, vamos a partir de ya el proceso del traqueo hecho, de adquisición de datos ya hecha. Entonces acá tengo el video que yo les mostré pues previamente y que sale también en el video original del lanzamiento de la pelota que yo estoy haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es analizar de forma muy breve las incertidumbres propagadas que se dan cuando analizamos los datos obtenidos de Tracker haciendo uso de el programa Size-Davis, el cual tiene un algoritmo que calcula pues, el estimador estadístico chi cuadrado, que me da una medida del error de nuestros ajustes, tanto lineales como no lineales, que tengamos que hacer en el análisis de datos. En esta parte no voy a detallar ni voy a discutir los errores en el proceso de medición relacionados con la relación que se establece entre los píxeles del video y las escalas horizontales o verticales que estamos colocando, que son unas fuentes de error importantes. Pues hay un proceso de interconversión entre estas unidades de medida y los píxeles que corresponden a la resolución de nuestro video, junto con el número de cuadros por segundo. O sea, esto genera también pues, errores y naturalmente los errores también de cómputo del programa. Entonces nos vamos a concentrar simplemente en las incertidumbres que provienen del análisis de nuestros datos, asumiendo la tolerancia o la sensibilidad que nos da Tracker. Entonces acá tengo los datos obtenidos. Entonces tengo tiempo medido en segundos, posición en X medida en metros, posición en Y medida en metros y la velocidad en Y, es decir, la componente vertical de la velocidad medida en metros por segundo. Y pues naturalmente esta es mi origen de coordenadas, el punto donde yo lanzo la pelota hace mi origen de coordenadas. Entonces lo que vamos a hacer acá es que les voy a mostrar que ustedes pueden copiar estos datos. Por ejemplo, ustedes le pueden dar acá a copiar datos seleccionados, o por otro lado ustedes también pueden darle acá al cuadro de analizar y él me va a mandar a este cuadro de diálogo, este cuadrito de diálogo. Acá están todos los datos. Entonces son los datos que obtenemos. Entonces, por ejemplo, que yo puedo, digamos, tomar los datos de posición en función del tiempo, posición en X en función del tiempo, que es la primera parte que me interesa, pues para sacar la velocidad inicial en X. Ustedes pueden seleccionar estos datos, le dan control C, los copian y por ejemplo yo los estoy trabajando acá en un documento Excel, bueno, en este caso de LibreOffice. Ustedes simplemente pues le dan acá pegar, le dan aceptar y los datos quedan copiados. ¿Listo? Entonces pues no es más. Ustedes quieren tener su copia de seguridad acá de los datos y ustedes después pueden copiar estos datos acá, le dan control C y se los llevan acá al programa Size-Davis, que es lo que yo hice. Entonces les voy a volver a mostrar qué fue lo que hice hasta esta parte. Entonces acá voy a reconstruir un poquito todo lo que se hizo. Copié los datos de posición en función del tiempo. Entonces este es mi tiempo y esto es mis datos de posición. Después le di acá gráfico, le dije símbolos y eso me produce esta gráfica que está acá. Entonces esta gráfica que está acá es mi gráfica de posición en función del tiempo. Entonces acá podemos, por ejemplo, cuadrar esa información. Esto es X en metros. ¿Listo? El color está bien, le voy a aplicar. Ok. Y acá está el tiempo medido en segundos. ¿Listo? Aplicar. Okay. Bien. Esta gráfica tiene como título posición horizontal versus tiempo. Le doy aplicar, le doy OK. Listo. Y perfecto. Entonces tengo acá ya mi grafiquita. Acá tengo mis ejes. Acá esta tabla pues corresponde a datos experimentales.
X versus T. ¿Listo? Y esto que está acá corresponde al ajuste lineal. Ajuste lineal. Lo voy a aplicar, le doy OK y ya tengo mi gráfica. Recuerden que para hacer el ajuste ustedes van a análisis, le dan ajuste rápido y ajuste lineal. Bien. Ahora voy a hacer algunos otros detallitos acá y es como cambiar, por ejemplo, el color de la letra. Listo, entonces en el eje voy a ponerle un color que se pueda ver. Entonces le voy a colocar negro, le voy a dar OK, le voy a dar aplicar, le voy a dar OK y ya se ven las letricas. Y acá lo mismo, entonces eje, color, OK, aplicar, OK. ¿Listo? Ya está mi gráfica de X como función del tiempo. De pronto podríamos ajustar también acá el color de la letra del título. Entonces esto lo podemos poner acá rojo, negro, démosle OK, démosle aplicar, OK y listo. Está mi gráfica. Ya tengo acá mi ajuste y acá puedo ver los datos. Entonces el ajuste para esta gráfica me da que la pendiente es de 2.94, 95, 51, un montón de cifras, y también podemos ver que el programa, pues con el error que tiene, con el método de aproximación que tiene, nos está dando la información del error en la pendiente. Entonces acá podemos ver cuánto es nuestro error en la pendiente. ¿Listo? Esta es la incertidumbre que nos corresponde para el valor de la pendiente y ese es el valor de la incertidumbre que nos corresponde para el punto de corte, para el intercepto. Entonces tenemos estos datos. Bien, ese es el paso para la gráfica de X como función del tiempo. Y ahora de igual manera uno puede en Tracker, en la parte de análisis, acá puedo coger esta columna, moverla hasta acá, tengo la columna de B en Y. Ustedes también pueden hacer exactamente lo mismo, copian los datos, control C, los llevan acá al programa, control B, le dan a aceptar y obviamente descartan este dato de acá porque pues el programa no pudo medir la velocidad para el primer dato ni para el último, entonces se conforma con estos últimos datos de acá. ¿Listo? Entonces tienen esos últimos datos, copian estos daticos, bien, los pegan en Size Davis, crean otra tablita. O sea que ustedes le pueden dar archivo, archivo tabla nueva. ¿Listo? Acá nos sale editar, ver, programación, gráfico, herramientas, análisis, formato. Acá en archivo ustedes pueden decir nuevo, acá está, y le dicen nueva tabla. ¿Listo? Y ahí pueden agregar la tabla nueva. Tenemos la tablita nueva que está acá. Esta es la tabla de velocidad como función del tiempo. Y seleccionan sus datos, le dan clic en gráfico, símbolos y hacen el gráfico de símbolos. Entonces se les va a dar la gráfica que tenemos acá abajo. Les voy a mostrar. Esta es la tabla de la velocidad en Y como función del tiempo, que era la que me interesaba a mí graficar. Entonces vamos a poner esta gráfica bien, vamos a colocar acá los descriptores, vamos a colocar los ejes. Entonces sería la velocidad en Y, o sea, colocamos un subíndice, entonces ver la velocidad en Y en metros sobre segundo. Bien. Le doy a aplicar, le doy OK, listo. Acá coloco, esto es el tiempo en segundos, en segundos, le doy aplicar, le doy OK, cambio los ejes, entonces eje, le doy color, pues que se pueda ver naturalmente, que sea amigable para el lector, OK, aplicar, OK, listo. Hacemos lo mismo con esto, entonces tenemos acá eje, color, listo, OK, aplicar, OK, listo. Y esta gráfica es componente vertical de la velocidad versus tiempo. ¿Listo? Le doy cambiar el color, entonces rojo, negro, OK, aplicar, OK, listo, entonces ahí quedó. Y ahora vamos a hacer aquí lo mismo, descripción, datos experimentales, velocidad vertical. Bien, y acá ajuste lineal.
le doy aplicar, le doy OK y listo. Entonces este cuadro que uno quiere lo puede mover, ubicarlo acá y queda perfecto, quedó bien presentada la gráfica y los datos de nuestro ajuste están acá abajo. Aquí tenemos la pendiente que debería darnos aproximadamente la gravedad, nos está dando menos 9.49, entonces nos está dando pues bastante bueno, el resultado. Entonces ya tenemos acá nuestras gráficas, listo, y ahora vamos a analizar estos datos. Entonces estos datos yo los cogí, los copié y los pegué acá en este formato. Bien, entonces de la teoría nosotros sabemos que la posición como función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial, la rapidez inicial multiplicada por el coseno del ángulo de disparo por el tiempo. Y acá lo que ajustamos precisamente fueron esos datos. Entonces esta pendiente que está acá corresponde a esa proyección de la velocidad, que es esta que está acá, y este punto de corte corresponde a la posición en X, que debería ser aproximadamente 0 de acuerdo al eje que nosotros escogimos. Entonces eso me permite dilucidar que mi resultado para la velocidad inicial en X es este que está acá. Nos da 2.95 más o menos 0.03 metros por segundo. ¿Cómo sé que es más o menos 0.03? Porque acá yo puedo ver que la incertidumbre del algoritmo me la está dando Size Davis, que es esta, y toda incertidumbre se debe reportar a una cifra significativa. Entonces este 9 hace que este 2 pase a 3 en el redondeo y me da entonces que la velocidad inicial en X es esta de acá. Asimismo, de esta otra gráfica, del segundo ajuste, nosotros sabemos que la pendiente, la velocidad en Y será igual a la rapidez inicial por el seno del ángulo de disparo menos la gravedad por el tiempo. Entonces el punto de corte es el que me da la información experimental de relevancia, y yo veo que el punto de corte me da 2.34 más un montón de cifras significativas, ¿cierto? Que está acá, y esta es la incertidumbre, que es de más o menos 0.08. Entonces mi velocidad o mi componente vertical de velocidad inicial es 2.34 más o menos 0.08 metros por segundo. Entonces ya tengo toda esta información colectada. Ahora yo sé que la magnitud de la velocidad, en este caso la velocidad horizontal inicial es igual a 2.95 metros por segundo, y de acuerdo a la teoría eso es igual al producto de la rapidez inicial por el coseno del ángulo de disparo. De tal forma que, como vimos en la videoguía, yo puedo despejar la magnitud de la rapidez, el valor de la rapidez, que es 2.95 metros por segundo, sobre el coseno del ángulo de disparo. Y por otro lado, yo sé también, como vimos acá, que 2.34 metros sobre segundo debe ser igual a la rapidez inicial por el seno del ángulo de disparo. Entonces, si sustituyo este resultado acá, obtenemos esta expresión de acá. Ese trabajo ya lo hicimos también en la videoguía, y acá puedo entonces verificar que la tangente del ángulo de disparo es igual a la razón entre esta componente de velocidad vertical y la componente de velocidad horizontal. Y como ya sabemos, podemos despejar el ángulo como la arcotangente de esta razón. Ahora, cuando yo hago ese cálculo directo, me da este número con toda esta cantidad de cifras significativas. La pregunta es, ¿hasta dónde debo guardar yo? La respuesta hasta dónde debo guardar yo me la determina o me la responde la incertidumbre en el ángulo. Bien, entonces para calcular la incertidumbre en el ángulo vamos a utilizar este pequeño método aproximado de cálculo de incertidumbres, que no es el método ideal para calcularlos, pero nos da un buen estimativo de esa incertidumbre. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es calcular el ángulo máximo menos el ángulo mínimo dividido 2, y eso me da una medida de tendencia central del error experimental. Entonces, ¿cómo calculo el ángulo máximo? ¿Listo? Yo sé que la tangente es creciente en ese intervalo en el cual estamos, cerca del intervalo donde estoy parado, o sea, estoy en 30 grados, es decir, que estoy en el intervalo donde la tangente es creciente. Entonces yo sé que la tangente del ángulo más grande me va a dar más grande que la arcotangente del ángulo más grande me va a dar más grande que la del arcotangente del ángulo más pequeño. ¿Listo? Bueno, los de la razón más pequeña
y asimismo la cotangente, la razón más grande, me va a dar el ángulo más grande. Esa es la forma correcta de decirlo por el comportamiento monotónico que tiene la tangente en ese intervalo. Entonces lo que hago es mirar cuándo es máxima esta razón. Y yo sé que esta razón de acá es máxima cuando el denominador es el más pequeño. ¿Cómo calculo eso? Yo digo, ok, el numerador tiene que ser el más grande posible, que va a ser 2.34 más la incertidumbre, que son 0,08 metros por segundo, y el denominador es el más pequeño cuando tengo la resta, sería 2.95 menos 0,03. Entonces el denominador es el más pequeño, el numerador es el más máximo, esto es el más grande. Esto me da entonces la razón más grande posible, el valor más grande de la razón posible, y eso hace que el arco tangente me dé el ángulo más grande posible. Entonces me arroja acá que el teta máximo es este valor, que son alrededor de los 39.6 grados, y hago un proceso análogo con el ángulo mínimo. Entonces voy a obtener un ángulo mínimo cuando la tangente sea más pequeña, cuando sea mínima en este caso, y eso sucede cuando esta razón es la más pequeña posible. ¿Cuándo es lo más pequeña posible esa razón? Cuando el denominador es el más pequeño y el numerador es el más grande. Entonces calculo ese cociente, tomo la cotangente y eso me da un ángulo de 37.2 aproximadamente grados. Estuviera como aproximando. Entonces pues ya tengo el valor máximo y el valor mínimo. Calculo la resta entre estos dos, entonces la resta entre el valor máximo y el valor mínimo sobre 2, y esto me da 2.4745, todos los decimales pertinentes dividido entre 2, y al hacer ese cociente me da 1.237, etcétera, grados, bien, pero como es una incertidumbre debo dejarlo reportado a una sola cifra significativa. Eso quiere decir que finalmente la incertidumbre o el delta de teta en este caso va a ser de 1 grado. Teniendo esa información del delta teta, entonces yo ya puedo reportar mi valor experimental del ángulo, que es lo que debe aparecer en el reporte del laboratorio, y son 38 grados con una incertidumbre de más o menos 1 grado. ¿Listo? Entonces ese es el resultado que debemos reportar para el ángulo. Ahora bien, si yo ya tengo la incertidumbre del ángulo, yo puedo proceder a calcular la incertidumbre propagada en mi cálculo de rapidez. El camino que escogimos en este experimento para calcular la rapidez es, como ya conozco esta componente que me da el ajuste lineal, y como ya conozco este ángulo que lo obtuve experimentalmente y conozco su incertidumbre, entonces puedo calcular la rapidez como este cociente. Entonces dividiría los 2.95 metros por segundo entre el coseno de 38 grados, y eso me da este valor de la rapidez inicial de disparo. Mi velocidad inicial de disparo sería si tuviera los componentes x y y. Esta es la magnitud. Ustedes pueden notar que tiene un montón de cifras significativas, entonces necesito mirar con cuántas me puedo quedar. Para eso, entonces debo calcular cuál es la incertidumbre que tiene la rapidez, ¿bien? Y esto lo calculo como la rapidez máxima menos la rapidez mínima. ¿Listo? Y en este caso, la rapidez mínima la calculamos teniendo en cuenta el comportamiento del coseno. Entonces la debo calcular como mínima cuando tengo 38 grados menos 1, ¿listo? Eso hace que este denominador entonces sea el más grande posible, ¿vale? Y en este caso el denominador es el más grande posible cuando tengo esta suma. Recuerden que acá la función coseno no es una función monotónicamente creciente ni monotónicamente decreciente. Ella crece en unos intervalos de ángulos y decrece en otros intervalos de ángulos. Eso es algo que usted debe tener en cuenta a la hora de hacer estos cálculos con las incertidumbres propagadas. Es supremamente importante conocer los intervalos de crecimiento o decrecimiento de nuestras funciones, o si mi función es monotónicamente creciente o es monotónicamente decreciente. Las funciones trigonométricas no son funciones estrictamente crecientes ni estrictamente decrecientes, crecen en un intervalo, decrecen en otro. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho eso, entonces ustedes pueden calcular este valor de la velocidad mínima, calcular la velocidad máxima de forma análoga, o sea, el denominador pues acá lo toman como la sustracción, ¿listo? Y calculan el coseno, ¿listo? Disculpen, acá es al revés, acá tengo los signos truncados,
esto es un mínimo y esto debe ser un máximo. ¿Listo? Entonces voy a rectificar esos cálculos. Vamos a revisar cuánto nos da esa cuentica en la calculadora. Entonces voy a hacerlo acá rápidamente. Entonces voy a colocar esta fracción, que sería 2.95 menos 0.03 dividido entre el coseno de 38 menos 1 grados, y esto me arroja el valor de 3.65. entonces acá tengo que corregir estas cifras de acá. Para hacer esta corrección sería 3.656.236 12.182, y voy a hacer el mismo cambio pero con la expresión de abajo. Entonces vamos a hacer ese cambio. Acá sería más y acá abajo también sería más. Entonces me daría 3.83. Entonces el de abajo me daría 3.83. Entonces voy a reportar este resultado: 3.8345543503636 metros por segundo. Y entonces ahora voy a calcular esa resta. Entonces sería este valor menos el valor que está arriba, que es 3.65623612182. ¿Listo? Y entonces me da el siguiente valor. Me daría 0.178307384 metros por segundo dividido 2. Esto voy a dividirlo entre 2, entonces voy a pasar el número: 0.17830738454 dividido 2, y me da el siguiente valor, que es la incertidumbre que tengo para mi medida. Entonces me daría 0.08915369227 metros por segundo. Corto a una cifra, disculpen, entonces corto acá, y entonces esto me daría a mí un error de 0.09 metros por segundo. Bien, entonces sería la incertidumbre calculada con este método, sin tener en cuenta incertidumbre de tipo estadístico, o sin tener en cuenta pues ese tema de la interconversión entre píxeles y metros en las escalas de longitud que tenemos en el sistema, en el video y en el análisis de tracker. Entonces me daría 0.09 metros por segundo. Entonces esta será la rapidez que yo puedo reportar para mi experimento. Entonces con eso yo ya puedo calcular la velocidad en cualquier instante de tiempo para el experimento. Y otro proceso de corroboración que yo puedo hacer es tratar de reproducir las distancias horizontales y verticales obtenidas con esta ecuación, con la ecuación del ajuste, con las que evidenciamos físicamente en el experimento que corrimos. Podemos verificar, por ejemplo, cuál es el alcance máximo del proyectil y hacer otros análisis interesantes sobre la física del movimiento de este objeto. Pero entonces, este es esencialmente el proceso para analizar los datos de nuestro sencillo experimento de lanzamiento parabólico y sacar las incertidumbres propagadas de nuestros datos. Entonces, agradezco mucho la atención de todos ustedes.